años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Muy buenas noches, comienza el Colegio Invisible, el del jueves, y hoy os vamos a hablar de cuestiones a las que tenéis que estar muy atentos, porque hay mucho peligro detrás de ellas. Os vamos a hablar de Ouija, que ya sabéis que es un jueguecito, hay quien dice que es un jueguecito, pero detrás de ese juego lo que puede haber es precisamente una obsesión que puede conducir a hacer estupideces e incluso a la muerte. También nos vamos a hablar, pegando un giro radical de asunto, de un descubrimiento que se ha hecho en uno de nuestros sitios favoritos, al que por cierto hemos tenido la oportunidad, varios de los que estamos en esta mesa, hay otros que no han tenido esa inmensa fortuna de viajar a Göbekli Tepe y Karahan Tepe, donde se están produciendo descubrimientos que merece la pena contar. También van a llegar las fake news con José Guijarro y esa ruleta de secciones donde, bueno, a ver qué toca esta noche. Yo, sinceramente, buenas noches. Laura Falcó, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí expectante a ver qué nos sale esta noche en la ruleta. Yo tengo una sensación muy mala, fíjate lo que te digo. Muy mala, muy mala. Pues entonces no hay mucho más que hablar ya. A ver, que tenemos... Bueno, a ver, Jorge Linares y sus mundos perdidos a veces son amables, sí, porque también se va a nadar con ballenas, y otras veces son bastante desagradables porque se va a países donde la lepra todavía hoy, por ejemplo, pues tiene bastante fuerza, ¿no? Y hay mucha gente muriendo, con lo cual podría ser. Es que claro, nos llevamos directamente al pobre José Gregorio González y sus crónicas oscuras, que lo tenemos satanizado al pobre, ¿eh? En fin, que vamos a empezar, como decimos, hablando de la Ouija, pero antes me gustaría... es que esto es posiblemente de los momentos más dramáticos de la historia de las últimas décadas. Pero tiene mucho que ver con el asunto de la Ouija y la frivolidad con la que algunos se toman ciertos temas. Escuchad. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Así, a través de las cámaras de Televisión Española, la niña Omaira permanecía durante 3 días totalmente atrapada, esperando, pues porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Esperando a que llegara esa bomba que tenía que achicar el agua y de esta forma ver cómo eran los daños que había a 1 metro y poquito de profundidad, donde también se decía que había familiares suyos que estaban aplastados después de esa terrible tragedia que se llevó por delante al pueblo colombiano de Armero después de que erupcionara el volcán Nevado del Ruiz. Y esa niña murió. Sara Escud, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Es un tema complicado, pero pues creo que deberíamos hablar de este tema, que es
de actualidad, es relevante y es una polémica espiritual muy grande que está habiendo en redes, que además coincide con el 40 aniversario de la tragedia de Armero. Hay que ver que todavía hoy dentro de 40 años seguiremos escuchando a la niña Mayra, y es que se te ponen, es que mira que este equipo, siempre lo decimos, y es una de las cosas que más se alaba y que más se critica, ¿no? Que tenemos sentido del humor, o lo pretendemos. Estamos contentos que hay informaciones de estas características, pues eso, dentro del misterio, que no hace falta ser especialmente sombrío y dramático, pero es que con esta voz pidiendo ayuda, despidiéndose de su madre, es que no hay risas posibles, ¿verdad? No, es que no hay ningún giro final, no hay ninguna forma de aliviar esto. Es una imagen que yo creo que muchos de nosotros tenemos. Sí. Esas últimas imágenes, ese nombre, Omaira, ¿no? Es terrorífico, y bueno, más adelante desgranaremos por qué ahora es noticia y lo terrible de por qué es noticia. Jesús Ortega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues con ganas de afrontar lo que tenemos por delante, aunque a veces estos temas, como vamos a comprobar, por desgracia, se mezclan con asuntos muy humanos, muy crudos, y que, bueno, pues quizá haya que tomarlos con pinzas, ¿no? Y tratarlos también desde otro punto de vista. Más que una pinza, una tenaza, yo sé que es lo que ahora mismo tiene Josep en la garganta, porque es un hombre muy sensible. Y en fin, pues hemos empezado como hemos empezado. Josep, ¿cómo estás? Bueno, pues por la noticia que no quiero contar, indignado. Pero son temas que hay que afrontar, porque la actualidad nos manda, ¿no? Sobre todo porque lo que ha ocurrido da la sensación de que, dicho de muchas maneras, se podía hablar de estupidez, frivolidad, en fin, pues para mí la que me viene a la cabeza es profanación. Básicamente es para mí una profanación. Laura Falcó, dicen los compañeros de Infobae, por ejemplo, ¿no? Jefferson Cosío manipuló la tabla Ouija en Armero, y en vídeo quedó registrado el momento de pánico que vivió. Y decía este tal Jefferson Cosío, que debe de ser un influencer muy conocido en América Latina, sentía que se me inflaba el pecho. Laura, ¿cómo continúa esta noticia? Pues bueno, el impacto de un reciente vídeo, precisamente protagonizado por este hombre, por Jefferson Cosío, pues ha supuesto un auténtico boom en las redes sociales, y las reacciones pues no han sido precisamente positivas. Ha habido de todo, pero sobre todo negativas, ya que, bueno, viéndole practicar prácticas paranormales precisamente en el lugar donde la tragedia fue, del cariz que fue, pues evidentemente no es plato de gusto. En la grabación, que rápidamente se viralizó, se observa a Cosío y a su equipo acompañados por el DJ amante de lo sobrenatural Dani Tres Palacios, mientras adentran en el lugar donde el 13 de noviembre de 1985 una avalancha provocada por la erupción del volcán nevado del Ruiz sepultó a más de 23.000 personas. Pues ahí está la frivolidad. Deciros que en aquel momento, cuando se produce la tragedia, un tiempo después, Juan Pablo II visita el lugar y lo nombra el mayor cementerio de América. Es decir, a partir de ese instante ese lugar queda consagrado, el pueblo entero queda consagrado como camposanto, dada la enorme cantidad de personas que fallecieron en esta tragedia, que quedaron 23.000 literalmente sepultados, están allí enterrados, ¿no? Y hay un lugar que es único, es un altar en recuerdo a la niña Omaira, que está en una zona muy céntrica de este pueblo, donde hay pues una serie de, en fin, elementos pues propios de, pues eso, ¿no? Un poste con flores, con velas, siempre recordando que allí fue el lugar donde ese emblema, ¿no?, que en cierto modo representa la tragedia de Armero, pues falleció, que fue la niña Omaira. Sere, Jefferson Cosío, ¿quién es este tío y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, yo dudaba cuando propuse la noticia, dudaba porque digo, es que esto es un bajonazo, pero yo creo que tenemos que poner encima de la mesa las cosas que están ocurriendo y la relevancia de ciertas prácticas espirituales, cómo pueden afectar ya no solo a nivel espiritual, a nivel emocional, como tiene que haber sido para estas familias, porque claro, esto aquí en España es algo que yo creo que a día de hoy solo estamos dándole pábulo nosotros. No he oído ningún otro programa dedicado a esto, pero contexto. ¿Quién es Jefferson? Pues es un influencer, efectivamente. No es un influencer pequeño, tiene más de 20 millones de seguidores en las plataformas combinados, ¿no? 20 millones de seguidores. Claro, es que no estamos hablando de que te has ido con tu prima a hacerte un vídeo, lo has subido y se ha viralizado. No, es una persona que ya se sabía que esto iba a ser viral porque hace de todo. Hace pues temas de humor, desafíos extremos, estuvo también haciendo cirugías estéticas grabadas, que fue también muy criticado. Luego tiene esta parte que hace donativos, o sea, tiene este juego doble, ¿no?, que va haciendo, ahora te hago un donativo, pero ahora te comes esto. Entonces, esta persona se fue efectivamente, como ha comentado Laura, con un DJ que le gusta el rollo ouijas, maldiciones y tal. Cuando estuvieron allí, pues hay que tener en cuenta que esta persona tiene muchos seguidores y muchos detractores. Por ejemplo,
en 2021 fue sancionado por la Secretaría de Hacienda de Medellín tras evitar el pago de impuestos, y su protesta fue, obviamente se lo comió porque había evadido, y lo pagó moneda a moneda. O sea, ese dejecito ya te dice mucho del carácter de una persona, ¿sabes? Eso Ya, es guay, y pa' chulo, pues eso. que como siempre, pues qué es persona, qué es personaje, lo que tú quieras. Pero nosotros vemos lo que hay, y lo que hay es ese señor que paga con moneditas. También en 2022, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Intervenciones quirúrgicas en vídeo, los expertos decían ¿qué estás haciendo? En 2023 denunciado por exposición inadecuada de contenido sexual en redes abiertas a menores de edad. Y bueno, queramos o no, pues esta persona es una de las más influyentes en el panorama digital colombiano y también en Latinoamérica en general. ¿Dónde hizo la Ouija? Pues es que encima no fue un lugar al azar. O sea, es que la tragedia de Armero, que es este desastre natural horrible, pues 4 Si te décadas... parece, vamos a contextualizar exactamente Sí. qué fue lo que ocurrió aquel día de 1985. Vale, pues a ver, en la madrugada del 13 de noviembre de 1985, de repente surgió un flujo de lodo, escombros, fue arrastrando todo, fue arrasando con todo el panorama, y esto procedía del Nevado del Ruiz. Destruyó por completo el municipio, y además los supervivientes, como esto fue de madrugada, hacía mucho, o sea, era todo muy terrible, porque la gente se encontraba durmiendo en sus casas y de repente este estruendo y salir y no, claro, es que estás totalmente desvalido. ¿Qué pasa? Que los supervivientes también empiezan a decir, bueno, lo que decías antes de la bomba, ¿no? Por ejemplo, recuerdan el suceso como un episodio de absoluta desorganización institucional, de una descoordinación horrible, pues eso, la bomba no llega, falta de alerta temprana. Decían, ¿cómo puede ser que algo tan increíble pase y no tengamos ni la más mínima pista, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo lo que has comentado es un espacio de memoria histórica, de memoria espiritual, de memoria religiosa también, lo que comentabas del Papa. Se hacen actos conmemorativos, sigue habiendo peregrinaciones. A ver, que hay gente que sigue viva. O sea, que hay gente que ha perdido padres, ha perdido hermanos, ha perdido... Y eso, que es mucho dolor, son 23.000 víctimas. Es una salvajada. Y no se le ocurre a este señor otra cosa. Qué buena idea. Pues vamos a ir aquí a hacer la Ouija. Pero además vamos a ir aquí a la iglesia principal del pueblo. No vamos a elegir cualquier otro lugar. Es que, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Pues como ha comentado Laura, se empieza a hacer la Ouija, y además esto, lo que comenta de se me ha inflamado el pecho y tal, surge cuando él... Bueno, es que hay que tener en cuenta el despliegue que hay. Estamos con una persona que es un influencer, que está con otro influencer que es DJ, y están con un despliegue de cámaras, de no sé cuál, uno está haciendo fotos, vídeos grabando, no sé o sea, ¿qué es esto? Estás haciendo una Ouija, de verdad. O sea, ¿sabes cómo te digo? Ni siquiera fue, oye, vamos a hacer una Ouija. Claro. A ver, claro, yo básicamente quiero contextualizar. Y además, un con una momento. falta de respeto terrible. Claro, pero es que encima él dice que no había falta de respeto, porque las dos preguntas por las que surge toda esta polémica es porque él dice, ¿están molestos porque estemos aquí? ¿Estamos haciendo algo malo? Y en el vídeo se ve como, según dice eso, pasan 2-3 segundos y una de las luces que estaba encima de la mesa donde él tenía la tabla de la Ouija hace ¡boom! Y sale como si le hubieran pegado un manotazo. ¿No te da...? ¿Sabes? Es que ni siquiera te da para cortar ahí. A mí me gustaría dar mi opinión al respecto, Sí, porque opina, yo creo que es legítimo que cualquier persona pueda hacer experimentación. De hecho, ha ocurrido en este mismo país. Tenemos la tragedia del río Órbigo, hace muchos años, donde un equipo de investigación, encabezado por Sinesio Darnell, va a hacer psicofonías al lugar donde varios niños perdieron la vida ahogados. Yo sé, pero eso Espérate, es serio, espérate. O sea, Ahí voy. Déjame terminar el argumento. Dejo terminar, pero es que me pones de ejemplo a Sinesio Darnell, que era un señor muy respetable y al que yo le tenía mucho cariño, pero es que los que estaban allí muertos eran más alegres que este señor, con lo cual no iba con ánimo de Si yo le cachondeo. digo a Laura, oye, nos vamos al camping de Biescas a hacer experimentación, pues probablemente no pase nada. Otra cosa es cuando quien está haciendo ese experimento no está haciendo un experimento, está haciendo un show. Claro. Un show que lo que hace, so pretexto de hacer una práctica psíquica, es cagarse en las víctimas que están ahí. Y lo que es peor, son víctimas recientes, porque esta tragedia, creo recordar, ahora no recuerdo cuándo fue, pero digamos que hay muchas personas que siguen vivas, claro, familiares. Pues que fue hace 40 años. 13 de noviembre de 1985. 40 años. Muchas personas siguen vivas, Sí. y lo que están diciendo, tú imagínate que el que se está manifestando allí es un familiar de alguien que está vivo. Estás alimentando falsas esperanzas,
la posible comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo censurable, no el hecho de que se pueda ir a un lugar donde ha ocurrido una tragedia para realizar un experimento serio o un documental de televisión, Aquí, que también tiene muchas cámaras. Sí, sí. continuando un poco con la reflexión de Josep, que me parece realmente interesante, quizá la pregunta sea ¿dónde se pone el límite, ¿no? Es decir, en el impacto que genera, en la intención, en los seguidores que tiene este influencer, porque hay que decir que vemos, ya no solo en televisión, sino a nivel turístico, por ejemplo, el auge del turismo oscuro, del turismo dark, de visitar sitios asociados a la tragedia. Y es verdad que en ocasiones el misterio quizá más de espectáculo asociado a investigaciones o experimentaciones nace y busca la tragedia. Aquí estamos hablando de un fenómeno que se llevó por delante, lo decíais, 23.000 vidas, que aún hay personas asociadas a él. Josep ponía algunos ejemplos, pero a mí me venía a la cabeza, ¿no? Salvando las distancias, por ejemplo, o Belchite, si queremos, como un ejemplo de la guerra civil, de memoria histórica, de gente que probablemente perdiera antepasados o bisabuelos allí. Fíjate, ya que pones el ejemplo de Belchite, me parece interesante. Porque vamos a ir por paso, porque si no al final monopolizamos la conversación. No, me parece, y creo que el debate o la tertulia debería ir por aquí, es eso, ¿no? ¿Dónde ponemos el límite en ese sentido? ¿Hasta qué está permitido, qué puede estar bien visto y qué no en lo que respecta a la investigación paranormal? Y ya no hablo de investigación o experimentación, insisto, a nivel privado, a nivel de búsqueda de respuestas, sino sobre todo, y aquí nosotros somos periodistas de estos temas, también deberíamos hacer un poco esta reflexión, claro que sí. Sobre todo cuando se busca darle una visibilidad a través de los medios de comunicación, ya sea prensa, radio o televisión. Es un debate complicado, es verdad. Es que yo creo que el principio está en el respeto. O sea, tú puedes ir a un sitio de estos, puedes intentar experimentar para ver si realmente existe la transcomunicación, incluso grabarlo, no tiene por qué, pero el problema es en el momento en que tú eso lo utilizas para mofarte, para divertirte o para generar seguidores y no realmente para el fin que lo deberías hacer, que es intentar encontrar pruebas de que existe una vida más allá de esta. ¿Sí? Es que claro, muy buen apunte este último, y construyendo con lo que dicen Josep y Jesús, es que si tú te vas allí sin 200 cámaras, 40 micrófonos y 2.000 personas de fiesta, porque el ambiente era un camping de fiesta, claro. Si tú lo haces a petit comité y contactas con las personas y le dices, oiga, antes de eso, oye, hacemos esto, tal, y te dicen, hombre, había gente para preguntar, los familiares de 23.000 víctimas, alguno podría haberle preguntado, en plan, oye, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Ah, pues mira, vale, si te dicen algo, dime algo. Pero es que este señor fue porque le parecía guay y al final hay 15 millones de visualizaciones en menos de 48 horas. Sí, pero esa es la otra derivada, que es la del morbo. Claro, pero quiero decir, ¿a quién le ha servido? ¿Tú de verdad quieres que normalmente lo sepan el seguidor de este tipo de temáticas llevadas a la investigación, vamos a decirlo así, hombre, normalmente lo sigue por morbo, ¿no? Sí, pero ¿tú crees que el que sigue a este influencer le sigue por morbo o lo hace para reírse? Yo lo que no sé es si este influencer se cree lo que está haciendo, que no lo creo. Esa es la historia. No creo. De hecho, él ha protagonizado varios escándalos. Tú mencionabas el tema creo que hubo uno de una operación de pecho, una movida de este tipo. Sí, hacía pues esto, grababa operaciones de cirugía estética que los expertos decían, ¿qué haces compartiendo este material? No tiene ningún tipo de sentido y puede ser perjudicial. Además, por eso que cuando el contenido no tiene ni pies ni cabeza, sino únicamente tiene al clic. El clic, el entretenimiento, la risa fácil, la viralizar, yo creo que se desvirtúa, aplicado a nuestros temas, la esencia. Sí, y claro. Espiritual no solo, sino también experimental. Te digo un agravante, porque vale, tú puedes hacer eso, todo el mundo puede meter la pata. Nosotros hemos metido la pata como todo el mundo, yo la primera, pero es que si pasa esto, hay 15 millones de visualizaciones y las organizaciones culturales del Tolima y los familiares de las víctimas de Armero dicen específicamente que este contenido sienten que trivializa la memoria, el recuerdo de este desastre. Si te lo está diciendo la gente de primera persona, no tenga la desfachatez de decir, no, yo es que no lo he hecho con esa intención. Yo lo que quería era mostrar lo que se siente en ese lugar y además he actuado con respeto, he pedido permiso y tal, y no me he burlado de nadie. Hombre, esto es como cuando te llega el típico manipulador de libro, te lleva al límite, saltas y dices, ¡ay, la histérica!
¿sabes? Tú, hombre, has dado un dato que me parece muy interesante. ¿Ha pedido permiso? ¿De verdad? No, Pero en la Ouija. Hablando de permisos, En la Ouija. Porque una cosa es, lo digo porque eso es fundamental. Sí, Por sí. ejemplo, tú te vas a Auschwitz-Birkenau, Sí. tú no puedes hacer nada, está prohibido. Perdón, está prohibido. O te vas, qué sé yo, a los templos de Egipto, que hemos estado nosotros muchas veces, Sí. no te dejan hacer ritual alguno. Otra cosa es que lo haga de Strangis y Sí, ya está, pero está prohibido, está prohibido. claro. ¿Por qué? Porque tú quieres mantener una memoria, una formalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay una prohibición, anchas Castilla. Claro, además es que en muchos de estos sitios no hace falta que haga ritual ninguno. Las cosas pasan aunque no las busques. O sea, yo tengo fotos y experiencias de Birkenau donde aparece las cosas más inverosímiles de las fotografías. O sea, no hace falta que vayas a experimentar. Cuando quieren comunicarse, se comunican. Bueno, ya que estamos hablando de la Ouija, que al fin y al cabo esta noticia nos sirve de percha precisamente para hablar de este asunto que no hay que tomarse como un juego. Josep, ¿qué te pasa hoy? Estás No sé, teniendo... los espíritus estás están teniendo haciendo que salten cosas. aportes. De repente ha aparecido un bolígrafo en su mano que no estaba, una botella se ha caído mediante el poder de la mente porque no te he visto tocarla. No, Bueno, pero casi, en fin, casi, estas la he cosas. recogido. Bueno, como os digo, nos quedan apenas unos 6-7 minutos para terminar esta primera media hora, pero me gustaría, Laura, ya que estamos hablando de la Ouija, puesto que siempre hemos dicho en este programa y en tantos otros en los que hemos participado, que esto no es un juego. Que esto no es un juego de adolescentes, de fin de fiesta, a ver si comunicamos con los muertitos. No, esto es algo que puede llegar a afectar a la persona que lo está realizando. No porque se manifieste nada, sino por cómo tú te puedes llegar a tomar lo que se está manifestando supuestamente a través de ese tablero, ¿no? Y tenemos casos que son verdaderamente aterradores, en los que la Ouija, bueno, pues vamos a decirlo así, salió mal, ¿no? Sí, mira, empezamos por el 7 de marzo de 1920 en El Cerrito, un pueblo donde algo parecido a lo que en su momento se conoció como la enfermedad del baile, afectó a una serie de personas, en este caso después de hacer una Ouija. Cuentan que después de hacer una Ouija empezaron a correr por la calle desnudos, gritando como locos, histéricos, perdidos. Se contagió ese efecto y acabaron 1.200 personas pues corriendo en pelotas por la calle, Mira, gritando desesperadas. Y bueno, acabaron en el psicólogo todos ellos pues con esa especie de histeria colectiva. Se explicó como Bueno, histeria hemos- colectiva, efectivamente. Pero, Bueno, claro, pero es por eso te curioso digo que porque... recuerda lo de la enfermedad del baile. Sí, correcto. Sí. Un apunte a esta Apunta, historia apunta. que es súper interesante Por dentro cierto, de que los... ocurrió en el Cerrito, es que ya sabemos que en California hay pueblos con nombres Sí. como Los Gatos, y pues eso, el Cerrito está en California. No, pero simplemente por dar un poco de contexto a esta historia que yo creo que es apasionante porque se ha calificado quizá como la primera Ouija manía, es decir, Sí. la primera histeria provocada precisamente por la práctica de la Ouija por un grupo de personas bastante llamativo, porque estamos en pleno auge de este fenómeno, después lo desarrollamos, pero claro, resulta que la que llevaba la voz de mando en este grupo de practicantes, que eran apenas 6-7 personas, que durante semanas se reunieron en casa de una mujer, la intención de esa Ouija era tratar de localizar al conductor anónimo que había atropellado y matado a la hija de esta mujer. Nunca supieron quién era el responsable y la Ouija la realizaban precisamente para ver si eran capaces de identificar al asesino de esta mujer que comandaba, insisto, estas sesiones de Ouija que se llevaron durante semanas. De hecho, la policía tuvo que entrar en casa de esta mujer a la fuerza. Y eso estamos hablando de 1920. 1920. Bueno, nos lo cuentas ahora en la segunda hora. Vamos a continuar con este tos es la que me da a mí porque me acabo de atragantar con una de las avellanas que se trae la Serie School, ¿sabes? No, vamos a nuestro Este top top 5. Bueno, pues eso, ya hemos dicho el del Cerrito. Bueno, la segunda Ya empezamos es a subir un poco el tono porque hablamos- lógicamente no podemos estar tan puede ser. tan dramáticos tanto rato. Venga. Bueno, la segunda es muy conocida porque no deja de ser la que inspiró la película El Exorcista. Sí. Y es que la historia que escribió William Peter Blatty está basada en un caso real de posesión en Missouri de 1949, cuando un joven de 14 años intenta contactar con su tía fallecida a través del tablero esotérico y el resto es historia. O sea, a partir de ahí empieza pues toda la fenomenología y esa posesión supuesta que bueno, que afectó en la película era una niña, pero en la realidad era un niño. Era un niño. Bueno, bien. Si seguimos en la historia, nos vamos a un secuestro resuelto gracias a una Ouija. Un caso también curioso. En 1978, los profesores de la Universidad de Bolonia optan por utilizar una Ouija pues para preguntarle a los espíritus sobre el paradero del político Aldo Moro, quien había Sí. sido secuestrado por las Brigadas Rojas. El caso es que, para su asombro, el tablero le responde deletreando la palabra Gradoli.
Bueno, ¿qué tendrá que ver eso con la resolución del caso? Pues que aunque no lograron encontrarle con vida, más tarde se conoció que había estado retenido en una casa llamada Via Gradoli, y una casa que estaba en el suburbio de Roma, nada más y nada menos. O sea, a veces parece que sí que contestan algo coherente. Bueno, podría ser. En el siguiente caso hablamos de un matrimonio que acaba en torturas y en asesinato. ¿Qué ocurre? Pues que Herbert y Natalie Hurt, de 77 años, era aparentemente un matrimonio convencional de Kansas City, y en 1935 protagonizaron un sangriento asesinato, presuntamente incitado también por la Ouija. Todo comienza cuando la esposa, desconfiada, coge un tablero de Ouija y le pregunta que si su marido tiene una aventura, y el tablero le dice que sí, que la tiene con la vecina. Anda, y que además le ha ocultado $15,000. El caso es que la mujer obsesionada le pregunta a la Ouija qué tiene que hacer, y la Ouija le dice que lo mejor que puede hacer es torturar a su marido para que confiese. Bueno, pues cuando el marido llega a casa, lo ata, lo empieza a torturar, el pobre hombre insiste en su inocencia, hasta que ya saca una pistola y la apunta. En ese caso ya el hombre acojonado dice, mira, ya de perdidos al río. Pues sí, claro, sí, lo he hecho, pero suéltame. Cuando ella ya desesperada, medio llorosa, lo desata y deja la pistola encima de la mesa, el que coge la pistola y la mata a ella es él. En defensa propia, según dijo un jurado, pero bueno, se la cargó, en resumen. O sea, una escuela truculenta. Vaya tela, bueno, pues este sí es el... ¿Que queda uno? Y el quinto sí queda uno. Queda uno, claro. Queda uno. Pues una cadena perpetua tras hacer la Ouija. Hablamos de Stephen Young, que fue condenado en 1993 a cadena perpetua por doble asesinato, aunque el veredicto se anuló años más tarde por extrañas formas en que el jurado llegó a esa conclusión. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que tras varias reuniones del jurado se decidió ir de copas, y en el fulgor de la noche no se les ocurrió otra cosa que ir a una habitación del hotel donde estaban hospedados y practicar una Ouija y preguntarle a la Ouija si el supuesto personaje era culpable o no, y la Ouija dijo que era culpable, con lo cual ellos decidieron decir que era culpable. El caso es que cuando se enteraron de esto, pues el juicio se anuló y se tuvo que volver a repetir, como te puedes imaginar. Estas cosas que pasan cuando hacemos caso a lo que supuestamente puede llegar a desencadenar la Ouija. En fin, que después de lo que nos tienen que contar nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, os vamos a hablar de la inteligencia artificial y cómo se han traducido algunos mensajes de la Ouija, también de, por ejemplo, quién fue el inventor, que es una historia muy muy chula, y la reacción de la sociedad de aquel tiempo, que es todavía más chula. Llegarán las fake news, noticias que nos van a llevar a Gobekli Tepe y Karajan Tepe, nuestra rueda de secciones, pero esto después, vuelvo a repetir, de escuchar lo que tienen que contar nuestros compañeros de los servicios informativos. Estáis en el Colegio Invisible. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya. Entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero. Son las 2, la 1 en Canarias. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
Bueno, que ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te hemos empezado hablando de una noticia que ha tenido como protagonista a un influencer que se llama Jefferson Cosío y que no se le ocurre otra cosa que irse a Armero, sí, el sitio de la tragedia, a hacer la ouija. O más que la ouija, hacer un espectáculo malo, a pesar de que son millones de personas los que parece que se han interesado por la patochada de este hombre. Y os hemos estado ya contando, aprovechando la coyuntura, pues que esto de la ouija no es un juego, hay que tener mucho cuidado. No porque se manifiesten los muertitos, ni los vivitos, ni nadie, sino cómo podemos procesarlo, hasta qué punto nos puede llegar a afectar lo que salga de ese cacharrito. Y ya que estamos en diminutivos, nos vamos al cerrito. Jesús Ortega, hemos estado hablando precisamente de esa primera obsesión, histeria colectiva que provocó la celebración de una sesión de ouija en el año 1920. Venga, cuéntanos más detalles. Sí, comentamos algo muy rápido porque ya lo comentaba Laura por encima. Era la noche del 3 de marzo de 1920 cuando la policía irrumpe de forma violenta en una casa de la avenida San Pablo, en el Cerrito, en California, como ya decíamos, y arresta ni más ni menos que a 7 personas, acusándolas de estar locas directamente, es decir, de ser presas de una histeria, y no solo eso, no solo de locura, sino de ser una amenaza para ellos mismos y también para los vecinos. Se habló de ouijamanía, se habló de que esa obsesión por la tabla ouija no se limitaba solo a la casa de esta avenida San Pablo, sino al resto de la localidad de 2.000 habitantes en aquel entonces, a los que incluso se aconsejó ingresar y tratar de forma psiquiátrica. Como decíamos antes, toda esta obsesión empieza porque una madre pierde a su hija pequeña en un accidente de tráfico. Un conductor anónimo la atropella, se da a la fuga, no son capaces de detenerlos ni de identificar al que ha matado a su hija. Y como sucede, ¿no?, con tantas historias de este tipo, ante la incertidumbre y ante la incapacidad por la vía legal, digamos, de detener e identificar al conductor, deciden probar con la ouija, que en aquellos años, como podemos comentar después, estaba en pleno auge. Reúne a un grupo de hasta 7 personas y durante semanas se reúnen en casa de esta mujer a realizar la ouija de forma obsesiva, tratando de identificar, preguntándole a eso que supuestamente se manifiesta a través de la ouija, ¿quién demonios era el conductor? Cabe decir que estas personas, como decíamos, fueron arrestadas, marcaron el primer episodio de ouijamanía y jamás se identificó al conductor, que acabó con la vida de esa pequeña que dio origen a esta historia. Bueno, pues ya que estás tú con la palabra tomada, no tomada, sino que has tomado la palabra, estás perfecto, tu voz suena maravillosamente limpia, Cristina, que dicen. Sí, quiero recordar, pues, que la semana que viene vamos a poder escuchar la única entrevista que Dan Brown, ya sabéis, autor de, entre otros muchos libros, El Código Da Vinci, son 200, yo no sé más de 250 millones de ejemplares vendidos ya. Jolines, 250 millones de ejemplares. Bueno, pues hay que decir que ha presentado su último libro hace apenas una semana, lo presentó a medios de comunicación, se titula El último secreto. Pero de los poquitos que ha podido tener una entrevista para el Colegio Invisible con él, ese es Jesús Ortega. Pues sí, además, ya sabéis cómo funciona esto de las entrevistas de prensa y más con autores tan solicitados y demandados como es Dan Brown. Probablemente, si no el autor más vendido, con diferencia uno de los más vendidos del siglo XXI. Por tanto, normalmente concede muy poquitos minutos apenas para hacerle unas cuantas preguntas. Nosotros estuvimos más de media hora con él. Debía estar disfrutando de la entrevista por una cuestión, no porque yo sea un gran o excelente entrevistador, sino porque, como podéis imaginar, las entrevistas orientadas a medios generalistas pues le están preguntando por política, por Trump, y nosotros hemos ido a preguntarle por los temas de fondo de esta novela. Claro. El último secreto. Se habla de conciencia no local, de experiencias cercanas a la muerte, de viajes astrales, de sueños lúcidos. Es decir, todos los temas que aquí en el colegio nos interesan dan fondo y sirven de escenario a esta última novela protagonizada por Robert Landon, El último secreto. Y sobre todo eso y mucho más le hemos preguntado a Dan Brown. Nos confesaba
que ha entrevistado a muchas personas que han sufrido, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte, o que él mismo ha tenido sueños lúcidos, y que está convencido que en la actualidad muchos gobiernos, por no decir todos, están investigando en todo lo que tiene que ver con la conciencia y los fenómenos paranormales. Pues déjate algo, que eso llega la semana que viene. Dan Brown en el Colegio Invisible. Y ahora volvemos, que tenemos muchas informaciones para hoy y hay que empezar ya a acelerar con esto de la Ouija. ¿Quién fue el inventor de este cacharro? La Ouija como tal y como la conocemos, se inventa, se desarrolla y se patenta a finales del siglo XIX. Concretamente creo que la primera patente es de 1891. A partir de ahí empieza a anunciarse en la prensa para todas las edades y como un objeto muy llamativo para investigar los límites entre el mundo visible e invisible. El que la inventa es un grupo de empresarios encabezado por Elijah Bond, un empresario que no era espiritista ni era nada, pero vio la necesidad de acelerar las comunicaciones con el otro lado en pleno boom del espiritismo y la patenta junto a su hermana, en fin, una serie de cuestiones bastante llamativas. Pero finalmente el que compra esa patente, el que populariza y le pega el boom al objeto para convertirlo en un éxito comercial y para, digamos, meterlo de lleno en la cultura popular, es William Full, que de hecho es el que luego patentaría, iba a decir, comercializaría durante bastantes años y a través de diferentes empresas esta tabla Ouija. ¿Y qué fue lo que ocurrió, Jesús, cuando de repente se comercializa esta tabla Ouija? Son millones las personas, no miles, millones las que se acercan a este tablero para intentar contactar con los que ya se fueron, y a tiempo real, porque claro, empezaron a escribirle al inventor y en ocasiones hasta le reclamaban cosas, ¿no? Sí, si uno se mete en la página de William Full va a encontrar cantidad de documentación asociada a este objeto y a los orígenes de este objeto. Hay que decir que lo que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Que la imagen terrorífica del objeto que tenemos hoy en día no coincide en absoluto con la imagen que se tenía en esos tiempos, que la Ouija, y como vamos a comprobar en estas cartas que rescatamos de la época, bueno, pues se tenía como un objeto más, como un juego, claro, sin mayor peligro, aunque a veces podía dar pie a algunas historias truculentas. Pero la Ouija llegó a venderse tanto que superó incluso en ventas al Monopoly, por ejemplo. Entonces, entre los años 20 y 60, entre las décadas de 1920 y 1960, el juego iba como una bala en índice de crecimiento y de ventas. Y precisamente en esta web de William Full han recopilado muchísimas de las cartas que la gente enviaba y dan una visión precisamente de las inquietudes al respecto de la Ouija. Por ejemplo, nos encontramos una carta del 13 de junio de 1931 enviada desde Baltimore. Hemos cogido, no al azar, pero casi al azar, porque representan muchas de esas inquietudes. Y decía: estimado señor Full, tenemos uno de sus tableros Ouija y gran parte de lo que dice se hace realidad. Pero muchas veces, cuando le hacemos preguntas, la planchette, es decir, esto que se desplaza en el tablero, se va hacia la luna y las estrellas que hay en las esquinas del tablero, en el diseño original. Te agradecería que me dijeras qué significa cuando la Ouija se mueve hasta estos extremos. Otro, por ejemplo, una carta de 1900... la gente lo vivía con totalmente outdramatismo, ¿no? O sea, absolutamente. No es como ahora que, cuidado que viene la calandraca. No, aquí se vivía como una cosa totalmente natural. Piensa que la Ouija se utilizó en dibujos animados, se anunciaba por Navidad, se invitaba a los niños de entre 2 y 3 años ya a practicar la Ouija. Qué bueno. Porque lo sorprendente es por qué le escribían al de la patente y no se lo preguntaba al espíritu. ¿Por qué no te vas a ese lugar? Pero eso es como cuando juegas al rol. Cuando juegas al rol y de repente hay un vacío legal en plan de, bueno, si yo tiro 2 pifias y no sé, ¿sabes? Hay combinaciones que no puedes predecir. Entonces lo que haces es, pues, a la editorial. ¿Quién ha hecho esto? Bueno, de hecho, fíjate, nuestra querida Águila Calva, Juanjo Sánchez Oro, en la edición de verano, Nuestros Invisibles Deluxe, en el Jukebox, ya nos trajo canciones que estaban vinculadas a la Ouija y oías a una señora muy años 20, 30, qué contento estoy porque juego a la Ouija. O sea, es que era tremendo. Se utilizaba para ligar, por ejemplo, porque era una manera de romper un poco... que vamos a romper el hielo. Bueno, pues sí, es decir, en una época donde voy a hacer un descosío, por seguir con el rollo de la... Venga, vamos a dejar que siga con las cartas, anda. Como digo,
Sigo, más cartas. Por ejemplo, esta del 7 de diciembre de 1932 decía: estimado señor Full, hemos disfrutado mucho de nuestro tablero Ouija, pero ya no podemos usarlo porque una de las almohadillas de fieltro de la mesita, es decir, debajo de la Ouija, se ha perdido. ¿Podrías, por favor, decirme dónde podría conseguir una o enviarme algunas? Es muy bueno, ¿eh? Como estas, por ejemplo, aquí pedían también a Full un catálogo de juegos de 1934 porque dice que hace algún tiempo había comprado una de sus tablas Ouija y había pasado muy buenos momentos y muy buenos ratos en familia con ellas, que le había servido de entretenimiento para sus hijas. Si hay algún cargo por el catálogo, con gusto se lo pagaré. Es decir, le pedí el catálogo para ver si había nuevos modelos o nuevos juegos a ese respecto. Sobre todo por lo de jugar con sus niñas, ¿no? Hay otro... Sí, vamos. Hay otro que le pedía... Tela. El desarrollo de una Ouija de bolsillo, porque dice que la otra era muy grande y a él le gustaba practicarla fuera de casa, hacerlo, y dice que necesitaría hacer tablas más pequeñas. Y dice, me gustaría uno lo suficientemente pequeño, con un tablero, como para manejarlo como un libro. Y luego, por ejemplo, hay otro que le dice, tengo 7 de sus tableros Ouija y descubrí que solo 2 me han dado resultado. Te escribo para Están defectuosos, vamos. Claro. Te escribo para pedirte que me des algo de información sobre ellos de la manera que puedas. Creo que si les pusieras un poco más de magia serían mejores. Estaré dispuesto a pagar cualquier precio que cobres. Esto es buenísimo, porque dice, si le pones un poco más de magia. Claro. Es decir, la gracia no está en ti, ni es en el tablero y en las propiedades mágicas que le ha dado el fabricante. Es muy bonito porque, vuelvo a repetir, o sea, dramatismo cero. Es la forma totalmente natural en la que la gente en aquel tiempo vivía y creía que funcionaba este tablero. Porque hay que decir que alrededor de la Ouija se han producido circunstancias verdaderamente dramáticas, aunque estas son ya más actuales. Parece que cuando hablas de este tipo de tableros hay que vestirlo de mucho miedo, mucha sombra, mucha niebla y mucha música siniestra. Pero es cierto, Laura, que han ocurrido sucesos por lo menos paralelos, ¿no?, mientras se realizaban Ouijas. Bueno, pues hablamos de un joven que fue precisamente asesinado en medio de un juego de la Ouija, precisamente. Fíjate. Según los asistentes, algunos defendían que habían tomado LSD. Los análisis luego posteriores post-mortem no revelan ningún tipo de sustancia química que atestigue eso. Y el caso es que la familia de Mauricio Ospina, que era un joven de 17 años, que aparece nada más nada menos que asesinado desnudo, boca abajo y envuelto en una sábana después de haber acompañado a 3 de sus mejores amigos a una casa en la localidad de Patio Bonito en Bogotá para practicar una Ouija, pues no están de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen, ¿no? Ellos, después del informe de la necropsia, dicen que el fallecimiento se produjo por una asfixia mecánica, o sea, nada que ver con el LSD y tampoco pues con unos supuestos golpes que, según la hermana, vio cuando fue a reconocer el cadáver que tenía el cuerpo. Resulta que, según la hermana, tenía contusiones en la cabeza y, según decían los médicos, también es verdad que se podía ver en la autopsia que el cadáver había sido movido después de su muerte, o sea que todo como muy turbio, muy extraño. Bueno. Uno de los jóvenes que estaba con el fallecido durante esa sesión, al ser preguntado por el tema, comentó que fue la propia Ouija la que les dio instrucciones para asesinar a uno de sus compañeros y que el nombre que salió en la Ouija fue precisamente el de José Mauricio y que, bueno, que le tocó a él como le podía haber tocado a cualquier otro de ellos. Bueno, pues en resumen, que como podéis imaginaros, pues algunos de estos chicos decían que la culpa era del LSD, pero en cualquier caso estamos ante otro caso de me creo lo que dice la Ouija y encima lo llevo a término y me cargo a uno de los amigos que están ahí presentes. Mira, voy a contar a nuestros queridos invisibles uno de esos secretos que no se ven, porque como este programa no se retransmite en streaming, pues no se puede ver, aunque ya tenemos por aquí a Pati Hervías, que está sobrevolando la escena también, intentando captar los momentos más secretos de este programa. Y uno de ellos es que, pues a mí, a través del pinganillo, como digo siempre, el gran David Peñalba, nuestro realizador, no para de contarme cosas, ¿no? Y fíjate, porque no era el de Malasaña el que también hicieron una Ouija y tal. Sí, pero este era más por contacto con extraterrestres. Él se refería, lógicamente, a Verónica, que es, por cierto, el caso Vallecas, que, por cierto, ahora en unos días se va a estrenar en HBO España, en HBO, se va a estrenar
una serie que habla específicamente de este suceso. Se titula El expediente Vallecas. Ya tendremos por aquí a uno de sus asesores, al compañero David Cuevas, para que nos hable de cómo ha ido este rodaje, porque además varios de los que estamos aquí también hemos participado de forma muy indirecta, pero bueno, ahí hemos estado. Entre ellos, el gran Águila Calva, Juan José Sánchez Oro. Pero, claro, él me está hablando, Peñalba me habla, y yo no paro de gesticular y de hacer cosas y tal. Y claro, al otro lado yo no me acuerdo de que tengo una cámara y Laura Falcó me está viendo. Y ella piensa que yo le estoy gesticulando por eso. Si en algún momento Laura se queda callada, queridos invisibles, no os extrañéis, es que estoy haciendo el idiota. Básicamente se traduce en eso. Así que, con total tranquilidad, Laura continúa con su discurso y ya sabes, Laura, si yo empiezo a gesticular es que estoy hablando con Peñalba. En fin, que continuamos con esto de la Ouija. Y lo vamos a traer al presente, porque hay que decir que esto no es cosa del pasado, no es cosa de que en los años 20, en el Cerrito y estos sitios, tal, pasara lo que pasó, no es una cuestión de que la gente escribiera con naturalidad para contar, pues oye, es que esto no me funciona, no, es que en el siglo XXI la Ouija también está siendo estudiada y analizada. Y hay que decir, Josep, por ejemplo, que ya se ha implementado la inteligencia artificial para analizar los mensajes que supuestamente deja la Ouija. Eso se puede deducir de un artículo que fue publicado en el Journal of Scientific Explorations y que detalla cómo al monitorizar los mensajes de la Ouija se deducen más de una primera capa de mensaje. Es decir, que no es solo lo que nos dice la Ouija, sino que además hay esos movimientos extraños, esos movimientos muchas veces erráticos sobre el tablero que pueden ser interpretados. Y esto lo ha hecho gracias a la inteligencia artificial. Esta revista es una revista que ha sido revisada por pares, por lo tanto estamos hablando de un artículo científico que ha protagonizado un profesor de computación que se llama Héctor Cruz y que ha diseñado un sistema de seguimiento que puede brindar información sobre la acción ideomotora. Así es como se conoce el efecto ideomotor, es el que en 1852 postuló Carpenter y que explicaría de una forma científica, como le gusta a Ortega, la Ouija. Es decir, que los movimientos neuromusculares inconscientes de todos los presentes se sincronizan de algún modo. Esto si no es el grupito de amigos con el borrachito de turno que quiere decir ¡ah! Y le está moviendo él, ¿eh? Cuando se hace serio y se hace bien, en teoría todos están tocando el vaso, aunque esté ahí a milímetros de la planchette o del vaso o de lo que utilices como testigo, y cada uno sincroniza los movimientos con los demás hasta crear un mensaje, vamos a decir, coherente. Bueno, pues la inteligencia artificial, por ejemplo, ha determinado que algunos de estos movimientos, cuando se estaba hablando de amor, los movimientos rotatorios estaban dibujando en realidad un corazón. ¿En serio? En serio. Y claro, a nadie le pasa. Entonces, él ha utilizado cámaras que monitorizan la sesión, un algoritmo que desencripta esos movimientos y, de alguna manera, estamos entrando en una segunda capa más interesante de los mensajes de la Ouija. Yo creo que es un primer paso que me parece interesantísimo para diferenciar entre el movimiento voluntario y el inconsciente, y ha efectuado, pues creo que tengo por aquí los datos, la cantidad de experimentos, que eran más de 300 experimentos llevados a cabo precisamente con este sistema para empezar a decodificar. Es una muy buena muestra. Bueno, oye, por cierto, otra de las personas que en España está realizando investigaciones alrededor de la parapsicología, la Ouija, es un muy buen amigo del Colegio Invisible y especialmente tanto de Juanjo Sánchez Oro como de Jesús Ortega, que es Alex Escolá, ¿no? Él también está llevando estudios de este tipo. ¿Está llegando a conclusiones de qué tipo? O sea, sí, bastante. ¿Es peligrosa la Ouija? ¿No lo es? ¿O? El estudio que imagino que comentará Josep es el que hace para ver cómo influye, ya no tanto qué hay detrás de la Ouija, sino cómo influye practicarla en los niveles de ansiedad. Sí, porque es un estudio que publicó en este caso entre los años 2018 y 2019, llevó a cabo una selección de 84 personas con creencias, algunas de ellas en lo paranormal, y el resultado de esta investigación, que se los llevó a la montaña de Montserrat en Barcelona, a la que entendía que psicológicamente encajaba, ¿no?, por la faceta misteriosa y legendaria que tiene, y un lugar que conoce muy bien Laura, creo, que es el Hotel Colonia Puig, que es un lugar abandonado en el que se acreditan fenómenos de tipo paranormal. Lo que hizo son 21 sesiones para saber si
podía ser peligrosa la Ouija, pero si era peligrosa... ¿Quién hizo las sesiones? Las muestras estas, las 84 personas seleccionadas, ¿vale? Y lo que quería determinar es qué niveles de ansiedad podían experimentar en función de las respuestas los participantes. Y los resultados son 4 puntos. Que la creencia importa. Las personas que creen en lo paranormal sintieron más ansiedad después de jugar con la Ouija, y en cambio aquellos que no creen, que serían estos de las cartas, pues no tuvieron cambios significativos en el estado de ánimo. 2, el aumento de la ansiedad. Los creyentes en lo paranormal experimentaron un aumento de un 25,5% en sus niveles de ansiedad después de usar la Ouija. Esto significa que estaban más asustados, más nerviosos. Y también incluso tenían percepciones de que pasaban fenómenos extraños a su alrededor, porque aumentaron esos fenómenos perceptivos anómalos en los días posteriores al experimento. Qué curioso. El 3, que era la sugestión y el miedo, científicos que creen que el miedo a lo desconocido y la sugestión, es decir, la tendencia a creer en algo sobrenatural que está ocurriendo a tu alrededor, pues podrían ser las razones hacia que las personas podían sentirse peor después de jugar a la Ouija. Y por último, que esto no era un juego para todos, porque la Ouija se vende como un juego de mesa, pero no es inofensiva, porque aquellas personas que son altamente sugestionables o que pueden tener algún problema mental de base, pues pueden sentirse tremendamente angustiados o, en función de las respuestas, derivar a conductas directamente psicopáticas. Jesús, vamos a terminar ya con este asunto porque todavía nos queda mucho contenido, pero en cuestión de un titular, te he dicho que eres amigo de Alex Escolà, pero no hemos dicho exactamente quién es. Pues Alex Escolà es profesor de estadística actualmente en la Universidad Pontificia de Comillas. Él es psicólogo especializado precisamente en estadística y probablemente sea, a día de hoy, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, uno de los representantes de la investigación de estos fenómenos o experiencias anómalas desde el punto de vista científico, porque este estudio de la Ouija es uno de tantos. Lo ha hecho con cantidad de fenómenos, la visión remota, incluso también en lo que respecta a la ufología ha hecho algunos estudios, pero siempre desde ese punto de vista riguroso, exquisitamente riguroso, diríamos, para tratar de desentrañar precisamente qué hay detrás de muchos de estos fenómenos que nos interesan. También ha tocado el tema de las posesiones, que es un asunto que no os perdáis el Colegio Invisible de hoy. Sorpresa, sorpresa, no voy a decir más. De momento yo creo que lo suyo es que nos vayamos animando un poco, porque la verdad es que todos estos temas oscuros nos aplatanan un poquitín, y ahora que empieza la época de lluvias, a ver qué tiene que contarnos Josep Guijarro con sus fake news. Fake News con Josep Guijarro. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. A ver, Josep, cosas que vienen del cielo y no son marcianos, parece que van... Ya estoy yo en plan hoy maestro. Mira, hasta Yoda. te han cambiado la luz del estudio. Al decir marcianos se ha puesto azul esto. Estoy en plan maestro Yoda, no soy capaz de colocar bien las palabras. Bueno, pues eso, la fake news de hoy, ¿qué tiene que ver con cosas que hay en el cielo? Bueno, tiene que ver mucho con las cosas que hay en el cielo. Y con gente que está en la luna. Pero no solo. También, ¿no? Y no son porque griegos. Yo creo, fíjate que estoy gilipollas, que he puesto aquí el siguiente tema que teníamos en lugar del fake news. Mira, vamos a hablar de un futbolista. Venga. Que es del Atlético de Madrid. Para Muy más bien. señas, no lo digo, mira, por ahí están sacándome una peineta. Que no es porque sea del Atlético de Madrid. Si tú eres del Madrid, tú eres del Real Madrid, ¿no? Claro, por eso me sacan la peineta. Josep Guijarro y Triadó es del Real Madrid. Sí. Lorenzo Fernández, bueno, y era del Barça. Sí, yo ya hace tiempo que dejé de practicar esas cosas. Bueno, os decía que Marcos Llorente es probablemente el futbolista del Atlético de Madrid que tiene un mejor físico, el más privilegiado, dicen, de la Liga Española. Pero dice que es en parte por algunas de las rutinas y teorías y creencias que él profesa. Y el otro día, pues, y esto se ha hecho viral en las redes sociales, y lo traigo aquí un poco porque que figuras públicas tan importantes como Marcos Llorente estén visibilizando lo que vamos a decir a continuación, pues es un poco para pensárselo y para que demos también un poco, como entendidos en esta materia, nuestro punto de vista. Se le pregunta a propósito de los chemtrails. Los chemtrails son esas estelas que
presuntamente ¿Les han cambiado el nombre fumigan las... ¿Por? No, yo siempre he oído chemtrail. Bueno, ¿no? pues chemtrail. Chemtrail es como una forma... Chemical, ¿no? ¿Lo digo bien? Lo había dicho. Gracias, hombre, gracias. ¿Cómo es? Puede, o sea, a ver, es que depende, es como cuando dices archive, pues es que la forma... Se habla distinto acento en británico que en americano. Esto está ocurriendo. Igual que hay palabras que terminan en S y en Z para diferenciar... o sea, quiero decir, puede una chapa de 5 horas. Como dices, no, water. Vale, venga, pues ya está. Vamos a dejar con las clases de inglés. El inglés con 1000 palabras. Los chemtrails o los chemtrail, me da igual, son esas estelas persistentes que vemos al amanecer todos los días y que... persistentemente se nos está diciendo, nos están fumigando las enfermedades, los campos, no sé qué. Bueno, le preguntan específicamente a Marcos Llorente. Tan fuñigado, y responde esto. Explícame, yo que no entiendo de nada, ¿qué crees que nos hacen? No, yo lo vivo con mucha naturalidad y yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca, entonces normal para mí no es y eso es lo que intento transmitir. Normal no es. Es normal que hayan chemtrails, bueno, mejor dicho, contrails, querido amigo Jesús. Pues claro que es normal que hayan contrails, pero no porque nos estén fuñigando, sino porque realmente se tratan de estelas de vapor de agua, que los aviones... sale el aire muy caliente por las toberas, por los jet, ¿no? Y lo que hacen es con el aire que está congelado, especialmente a primera hora de la mañana y especialmente más en invierno que en verano, vamos a ver cómo esas estelas luego se van deshaciendo. Yo siempre he dicho, desde un punto de vista de la conspiración, que son muy tontos quienes estuvieran fumigando. Esta es una idea de Pedrero que tiene, y se lo puedes preguntar el próximo martes, que él... taxista que pilla, taxista que es terraplanista, pro chemtrails, y le dijo una vez a uno, pero oye, ¿tú crees que si los chemtrails o los chemtrails, ya me habéis liado, ya tengo que decir las dos formas? Las estelas químicas, es que lo digas en 40 segundos, que es lo que te las queda. Estelas químicas, si fueran realmente parte de una conspiración, ¿qué pasa? Que los que la promueven, llevan una máscara antigas para que a ellos no les afecte, porque el aire hace que estas partículas pesadas estuvieran afectando un amplio radio. Ojo, yo hago una salvedad y con esto termino. Venga. Una cosa es las estelas químicas y otra muy distinta la geoingeniería, que en este país, España, está regulada. Está regulada y se ha utilizado incluso durante el COVID. Y esto da para un tema de conspiración muy poco conocido. Lo voy a dejar así en alto, porque efectivamente está la geoingeniería, el yoduro de plata para hacer que las nubes se deshagan o llueva en un lugar y no en otro. Esto está funcionando, pero no tiene que ver con la conspiración de las estelas químicas. No sé, chicos, si queréis comentar algo vosotros o vamos ya directamente... como Fernando Alonso iba por los campeonatos del mundo, directamente a por la siguiente noticia. Yo, solo el pequeño apunte es digamos el contrahechizo de lo que ha dicho Josep, es que según obviamente los mentidos y hervideros de internet, claro que pueden usar los chemtrails, es simplemente tú lo programas, te vas lejos de la zona de influencia y lo dejas funcionando. Como si fuera el rumba. Al polen, hay polen de la Palestina en Estados Unidos. En la Sábana Santa, ¿sabes? Pues eso, que nos vamos de cabeza a la siguiente información. Apenas nos quedan 12 minutos, pero los vamos a llenar con muy buenos contenidos. Escuchar lo que contaban nuestros compañeros de Megalitomaniauk. Todo está sucediendo en el yacimiento de Kajantepe, de 11.400 años de antigüedad, en el sureste de Turquía. Se ha descubierto un asombroso pilar con un rostro humano, el primero de este tipo en toda la región. Pero no solo eso, hay muchos otros descubrimientos que no se han anunciado al público y que revelaremos en este video por primera vez. Pues eso, que vuelve Kajantepe a demostrar que no somos la primera humanidad. Y si lo somos, no es como nos habían contado. Se están descubriendo muchísimas cosas. Dicen, por ejemplo, los compañeros de National Geographic, al respecto de esta información, que se ha producido un histórico descubrimiento en Kajantepe. Desentierran el primer pilar en forma de T con un rostro humano grabado. Los arqueólogos que trabajan en el marco del proyecto TAST-Tepeller
han realizado un descubrimiento revolucionario en Karahan Tepe. Y esta información, Laura, continúa. Pues bueno, como decías, en Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Saybrook, el Ministerio de Cultura y Turismo turco ha anunciado pues el hallazgo excepcional de una columna en forma de T con un rostro humano esculpido precisamente en la parte superior. Bueno, ¿esto qué significa? Pues evidentemente significa que hay algo que nunca habíamos contado con encontrar en un tema arqueológico, como es un rostro humano esculpido precisamente en esa época en una columna. El caso es que las representaciones simbólicas del ser humano o de entidades vinculadas al mundo espiritual eran tradicionalmente muy posteriores. Se pensaba que eran posteriores a esta época y no pensaban precisamente que en la época de Göbekli Tepe pues hubieran este tipo de representaciones. Esto significa pues un avance, un descoloque temporal de lo que se pensaba que esa civilización hacía, lógicamente, y abre la puerta pues a pensar que igual no conocemos la historia como pensábamos que era. Bueno, pues para aclarar lo que está ocurriendo en este lugar, hay que decir que en el mes de mayo, en un segundo viaje, estuvo nuestro compañero José Guijarro recorriendo de nuevo estos lugares. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora mismo en Karahan Tepe? Bueno, pues el hallazgo es fascinante porque todos los pilares que teníamos en Göbekli Tepe, en Karahan Tepe y en más de 12 yacimientos que están alrededor de estos lugares, en un radio de unos 35 kilómetros aproximadamente, no se sabía muy bien qué estaban representando esos pilares. ¿Por qué? Porque unos consideraban que era para descarnar cuerpos, sí, tendrían una función funeraria, otros que tenían una función ritual, porque tienen esculpidos animales, tú los has visto igual que yo, y se habla que podían ser representaciones de las distintas tribus que hay ahí. Curiosamente, muchos de estos pilares tenían brazos alrededor, pero ninguno tenía cabeza. Y el primer pilar, que no es representación humana, porque hay esculturas que hemos visto en Karahan Tepe, además con un falo potente y las manos pues en actitud un poco obscena. Y lo saco aquí a colación. Vamos a ver, tú cuando meas tienes la misma actitud. No tiene que ver con mear, no tiene que ver con mear. No, pero digo que la actitud no es obscena, depende de la mente sucia que se imagine que aquello es una tiene que ver con algo más lácteo, de la Vía Láctea. Porque está representando fertilidad. Y lo saco a colación pues porque fíjate que es muy curioso. Hay un hombre pájaro en sí, es Sánchez Oro. ¿Quién más? No, un hombre pájaro en Isla de Pascua, que Sánchez Oro se va a Isla de Pascua. Vete a buscarlo, que es muy interesante. Ahora ya está por allí. Claro, se fue el martes, salió el martes, martes por la noche salió, sí. Pues entonces ya. Después del programa justo se fue. Buen viaje. Pues el caso es que hay un hombre pájaro que tiene una especie como de esfera o círculo, de cuestión solar, en su mano. Bueno, esto coincide exactamente con el pilar del buitre, sí, que también tiene representando un mismo pájaro, es decir, podría ser un buitre, un hombre pájaro al lado de una esfera. ¿Cómo pudieron, de alguna manera, compartir ese mismo conocimiento sin que en la distancia, en el tiempo y el espacio, porque estamos hablando de épocas muy distintas, pudieran plasmar esos mismos ideogramas? Esto es lo que me resulta fascinante. Lo que se ha descubierto ahora lo ha hecho Necmi Karul, que es de la Universidad de Estambul. Antes de que cuentes lo que ha descubierto Necmi Karul, deciros que quien no sepa cómo es Göbekli Tepe y sobre todo Karahan Tepe, que entre en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter, @coleinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero, donde nuestra compañera Pati Hervías está colgando ya fotografías, imágenes en las que se pueden ver estos lugares desolados, en unos páramos con unos pequeños montes a los que es muy difícil llegar. Prácticamente Karahan Tepe está a 25 kilómetros de la frontera con Siria y allí podemos decir que a día de hoy se está desenterrando la cuna de la humanidad. Vamos al descubrimiento. Bueno, pues el hallazgo, yo sé que os vais a reír, pero tú pones una botella de lejía al revés, sí, que tiene el asa y parece que forme una frente y una nariz, ¿no? Eso es un meme que se ha extendido mucho tiempo. Pues realmente lo que se ha descubierto es que una de esas columnas acaba con esa forma invertida de una, digamos, botella de lejía, que te genera la pareidolia de los ojos y una nariz tosca, ruda. Eso es lo que se ha descubierto. Y por fin se puede establecer una relación entre esos cuerpos que veíamos en Göbekli de manitas dirigiéndose hacia la zona pélvica y
la T, que estaría representando la propia T, el rostro. Solo que ninguna de ellas tenía el rostro hasta ahora, que acaba de salir el primero. ¿Y cuál es la importancia de este descubrimiento? Pues la importancia es que estaban venerando, son objetos de veneración. Ahora, ¿a quién? ¿Era un ancestro? ¿Era un dios? ¿Era qué? No lo sabemos. ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de 12.000 años atrás. Y por aquel entonces no había representaciones. Habían representaciones, de hecho las hay en Göbekli Tepe y las hemos encontrado en Karahan Tepe. Hay más de 250 esculturas humanas, esculturas humanas, pero lo que no se había encontrado es que ninguna de las T's, ninguna de los pilares estuviera representando un ser humano. Bueno. Por lo tanto, es un paso muy adelante. ¿Quiénes eran esos tipos en un momento en el que vamos a decir, la cultura cazadora-recolectora empieza a entrar en crisis y deciden asentarse? Recuerda que el descubridor de Göbekli Tepe lo que dice es que son los primeros templos de la humanidad y que es la religión quien es primero que la agricultura. De manera que esto viene a confirmar que estos lugares sagrados tuvieron una importancia capital y que además Karahan Tepe es 1000 años más antiguo que Göbekli Tepe. Y lo más importante, siempre lo hemos dicho y es el ejemplo que yo creo que define claramente lo que es Göbekli Tepe y Karahan Tepe. Siendo Karahan Tepe teóricamente más antiguo que Göbekli, pero cuando Göbekli es enterrado, es decir, cuando aquella cultura, esa civilización, ese pueblo que construye Göbekli Tepe hace 12.000, 13.000 años, lo cubre de tierra pensando, quién sabe si en regresar, faltaban 7.000 años para que se construyera la gran pirámide de Keops. Esa es la cronología que nos lleva a Göbekli Tepe. Te voy a dar una primicia, además. Pero ya te puedes dar prisa porque quiero ir a Jesús ahora. 10 segundos, no necesito más. Michael Donnellan, que es el representante David Cánovas, que es el representante de Michael Donnellan, me escribió el otro día para decirme, mírate esto, porque tú recuerdas que cuando estuvimos en Göbekli habían árboles en la colina. Sí. Han desaparecido. Anda. Para pasar un georradar. ¿Sabes qué han descubierto? ¿Qué han descubierto? Que hay estructuras nuevas. Debajo. Bueno, no te voy a preguntar. Esto exige que vayamos a no te voy a preguntar otra vez. Quién es Michael Donnellan y esta gente, porque entonces ya se nos van los minutos que nos quedan. Los vamos a tener en el Congreso. Lo van a poder ver en el Congreso de Misterio, Enigmas de la Historia, que se celebra el día 15 y 16 de noviembre en Madrid. Más información, espaciomisterio.com. Jesús, que en este caso sí da la sensación de que el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué fue antes, la agricultura? Claro, es que esa es una de las grandes cuestiones que planteaba Klaus Schmidt, ¿no? Que es el director de las excavaciones y responsable del descubrimiento de Göbekli Tepe desde 1995 hasta su fallecimiento. Y él planteó precisamente que este complejo de yacimientos, este complejo ceremonial ritual que componen tanto Göbekli como Karahan Tepe, fue construido efectivamente por comunidades de cazadores recolectores alrededor, como hemos dicho, ¿no? Entre los 11.000 y los 9.000 años antes de Cristo, pero para él esto representaba una necesidad, la necesidad de congregarse periódicamente en esto que ha sido interpretado como un santuario, pero más allá de eso, de coordinar grandes obras megalíticas, lo que obligaría, por tanto, a las comunidades a organizar esa mano de obra, a almacenar alimentos y a gestionar recursos para la construcción de estos templos, lo que a su vez habría impulsado esos procesos que condujeron antes a la agricultura y la sedentarización. Él lo que formulaba era que la religión o el ritual compartido habría sido, como adelantaba de alguna forma Josep, esa causa y motor social que precedió y facilitó la aparición de la agricultura. Esto es, desde luego, fascinante. Que estamos hablando de uno de esos... Te estabas muriendo, ¿eh? Me estaba muriendo, pero has visto como... No, es que te he visto terminar de forma tan contundente. Digo, ¡jo, qué maravilla! Es que todavía le faltaba un minuto todavía. Fíjate, si estuviera aquí Miguel Pedrero diría, para mí ese minuto. Pero no, es que estaba el pobre a punto de reventar, que estaba tosiendo. Bueno, pues con estas historias que os contamos de Göbekli Tepe, que por cierto... Pero él no le dices que deje de fumar. No, pero es que... sí, ya va. Escuchad, tú tienes 55 o 56, 57 ya. Y él tiene unos cuantos menos. Ya, de todas formas, que yo que no soy vuestro padre. O sea, en fin, que a lo que voy, brevemente, todavía hay mucho por descubrir en esta zona, porque es cierto que cuando recorres toda esta región del este de Turquía, lo que ves es una enorme cantidad de promontorios que son muy parecidos a los lugares donde se ha encontrado Göbekli y Karahan. Mira, cuando estuvimos la última vez en Sokmatar, que es un yacimiento que está relativamente cerca de Karahan Tepe, los niños que nos hicieron de guía hasta el yacimiento que buscábamos, en plan Indiana Jones, fue fantástico, nos indicaron dónde estaban algunos yacimientos que solamente son montañas, están por excavar, es maravilloso.
O sea, hay tanto trabajo por hacer. Qué chulada, y según se vaya haciendo y se vaya descubriendo, en el Colegio Invisible lo vais a poder escuchar. Ahora que llega nuestro... No sé, tengo un mal rollo hoy. La ruleta de secciones. ¿Creías que ya lo habíamos contado todo? Los misterios no descansan, las preguntas no se acaban y las respuestas están ahí, listas para ser encontradas. Vuelven los enigmas, los mitos y las conspiraciones con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. El Colegio Invisible, el viernes programas de estreno a las 11:30 en Mega. Se hace el silencio porque ahora llega ese momento en el que le damos una vuelta a la ruleta de las secciones, Laura, y a ver qué sale. Yo no sé, fíjate lo que te digo, tengo hoy, en vista de cómo vamos a terminar el programa de hoy, tengo malas sensaciones. Entonces ya me imagino quién viene, pero vamos a verlo, venga. Vamos a ver si a quién toca. Crónicas oscuras. En la tierra de los dioses y de los monstruos, yo soy un ángel. Y eso significa que al otro lado del teléfono tenemos a alguien que parece un ángel, pero que cuenta cosas de auténtico demonio. José Gregorio González, ¿estás por ahí? Manifiéstate. Estoy saliendo del Averno precisamente para poder conversar durante los próximos minutos. Miedo me das porque... Bueno, yo espero que se te abra el apetito con el tema que hemos elegido para estos últimos minutos, para este momento en el que bueno, con unas velitas y con un ambiente adecuado, una atmósfera propicia, pues tanto tú como Laura como yo, pues podemos compartir mesa y mantel, si te parece bien. Mira, yo me quedo con las avellanas de Ser School, que están bastante más buenas que la propuesta que nos vienes a hacer. A ver, José Gregorio, ¿canibalismo? ¿De verdad? Canibalismo, sí, puro y duro. Además, una práctica que está presente, que acompaña al ser humano desde su mismo origen. Posiblemente la compartimos con algunos de nuestros primos. De hecho, se piensa que la primera huella de canibalismo se la debemos a los neandertales hace 100.000 años, pero es posible que sea mucho más antigua y que por supuesto los sapiens lo hayamos desarrollado y sobre todo que lo hayamos refinado, porque podemos ser caníbales por varios motivos, Lorenzo. Uno es por apetito, es decir, por hambre, claro, porque necesitamos la carne o el alimento para sobrevivir en situaciones extremas y bueno, vencemos todos los tabúes, todas las reglas y normas sociales, éticas, morales y nos comemos aquello que tenemos a nuestro lado. Si es una persona, pues una persona. La segunda motivación puede ser ceremonial y ritual, que estaría un poco vinculada también con la primera, pero que obviamente ya no estaríamos ante una cuestión de supervivencia, sino más bien de creencias mágicas, de intentar quedarte con la esencia de la persona a la que te estás comiendo, si es un enemigo, un líder de una facción rival, o incluso si es de tu propia comunidad, pues integrarlo dentro, digamos que del espíritu comunitario, ¿no? Eso sería un segundo escenario. Y un tercer escenario, evidentemente incontrolable, es el de los crímenes, el de los trastornos, el de cometer canibalismo o antropofagia, que sería la definición específica para los seres humanos, pues por otro tipo de motivaciones, ¿no?, que se escapan a la comprensión, ¿no? Digo, El silencio de los corderos. Gran película. Claro, además El silencio de los corderos es una película cuyo protagonista está inspirado en un personaje real que inspiró a varias sagas de, ya lo sabes, ¿no?, de La matanza de Texas, en fin, algunas más, ¿no?, Psicosis. Y aunque no está probado que Ed Gein, que es el personaje que ahora está muy popular porque le han hecho serie propia, pues cometiera en este caso, o sea, que tuviese relaciones sexuales, que ya de esto hablamos, ¿no?, una vez, del sexo con fallecidos, lo que sí parece claro es que pues se comía parte de sus víctimas y sobre todo las manipulaba y profanaba sus víctimas, sus tumbas, ¿no? Bueno, pues al final son unos personajes y es una conducta que en el campo patológico ha inspirado pues mucha literatura, por supuesto, y ha hecho que la imaginación, pues de alguna forma, viaje sin control. Pero la realidad es que el canibalismo se da en esos contextos. Quizás el ceremonial
puede ser el menos atractivo, digamos, ¿no? Dentro de los canibalismos que podemos encontrar, y el de supervivencia es dantesco y ha dado ejemplos a lo largo de la historia que son realmente espeluznantes, ¿no? A ver, se decía siempre que detrás, había una serie de historiadores y estudiosos y arqueólogos, por supuesto también la arqueología aquí tiene mucho que decir, que detrás de ese reconocido holocausto maya, realmente lo que hubo fue una época de hambrunas terrible que llevó a que, por ejemplo, cuando se hacían sacrificios para que lloviese, porque no había manera de que lloviese en aquellas selvas de Centroamérica y de Norteamérica, bueno, pues lo que se hacía era sacrificar a la persona de turno y en un momento determinado esa carne no se desperdiciaba porque eran proteínas, ¿no? Por lo tanto ahí vemos pues lo que sería ese canibalismo por necesidad. Pero ¿hasta qué punto esto estaba más que asimilado por las tribus o civilizaciones o pueblos del pasado? Hombre, está claro que en algunos contextos estaba muy normalizado, ¿no? O sea, hasta el punto de que incluso cuando Colón llega descubre, ¿no?, ejemplos de este canibalismo que después se encuentra presente en otros ámbitos de América, pero también, no sé, Nueva Guinea, ¿no? Es muy famoso también el canibalismo en estas regiones. Hombre, termina siendo algo normal. Es un mecanismo de regulación poblacional también, a la vez que lo es, por ejemplo, acabar con la vida de los pequeños, ¿no?, de los más pequeños. Y esto lo vemos en la propia naturaleza. En el reino animal vemos cómo existe el canibalismo, y en este caso es por una cuestión de supervivencia y no necesariamente de hambre. Es decir, de pronto el más fuerte devora a las crías más pequeñas, o nace antes y se come los huevos que aún no se han abierto, ¿no?, de los que todavía no ha salido pues la nueva criatura, ¿no? O los machos o las hembras, depende de la especie, que devoran a la mayor parte de sus hijos. Es decir, esto lo vemos como un mecanismo de supervivencia, de garantizar que al menos uno sobrevive, y ese uno suele ser el más fuerte. Pero claro, cuando hablamos de hambruna, hablamos de factores que un poco parecen tener que ver con lo que buscamos individualmente o como comunidad. De pronto es una sequía, de pronto, o una inundación que acaba con todo, es decir, una carestía de alimentos, o un sitio, ¿no? Así que en medio de una contienda pues te rodeen y te impidan salir de tu entorno y te maten de hambre. Desgraciadamente esto hoy nos suena bastante, ¿no? Pues esto ha conducido a lo largo de la historia a situaciones extremas, pero cuando se da de manera en poblaciones estables, pues casi siempre tiene el componente de tipo ritual. Tanto antes ponía yo el acento más bien en ese aspecto mágico de absorber la impronta, la energía que se quede con la comunidad, la fuerza del enemigo, pero también es intimidatorio, y también es un aviso navegante. También el comerte al otro es un aviso muy intimidador para que te dejen tranquilo, es decir, para que no invadan tu territorio, ¿no? Porque eres voraz, porque eres capaz de todo, ¿no? Algo a lo que a lo mejor los invasores no se atreverían nunca, ¿no?, a comerte al enemigo, ¿no? Bueno, depende del hambre. Al hablar de estos temas... Sí, eso sí. A ver, al hablar de estos temas, a mí por lo menos me acude a la cabeza un clásico del cine que es Holocausto Caníbal, que no dejaba de ser una película documental. ¿Qué película, que intentaba hacer creer al espectador pues que era un caso real, ¿no? ¿Algo así podría darse todavía hoy en día? Algo así no solo se podría dar, sino que seguramente se da, y si las circunstancias son las adecuadas, pues evidentemente se va a reproducir, porque el instinto de supervivencia es capaz de superar la inmensa mayoría, o si no todos, los tabúes que podemos llegar a tener, ¿no? Pues seremos capaces de vencer el asco, el repudio, pues todo este tipo de componentes morales que tienen que ver con la cultura y con la educación recibida. Pero claro que sí, en la Primera Guerra Mundial se dieron ejemplos, ¿no?, de canibalismo entre las tropas. En la Segunda también se dieron este tipo de ejemplos. Bueno, casi siempre en tiempo, las carestías se generan casi siempre en tiempos que coinciden con guerras, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos más conocidos es el de Jamestown, ¿no?, en Virginia, y lo protagonizaron los colonos ingleses. Bueno, se considera que es la primera colonia inglesa estable de Estados Unidos, o sea que el comienzo de Estados Unidos con la colonización fue así, ¿no? O sea, fue con canibalismo, y además de una que durante muchísimo tiempo se pensó que sí era un poco de leyenda, de literatura, pero al final la arqueología terminó demostrando que efectivamente en esa comunidad de Virginia, de Jamestown, se dio el canibalismo. Se supone que fue con mayor virulencia en el invierno del año 1609 a 1610. En ese invierno,
Pues mira, se dieron varios factores. La tormenta perfecta. Por supuesto, una falta absoluta ya de reservas de alimentos. Una guerra abierta, un enfrentamiento muy abierto con las tribus, la confederación de los Powhatan, que estaban tremendamente belicosos. Además, esta confederación, estas tribus, son a las que pertenece ese personaje después tan idílico de Pocahontas, ¿no? Sí. Tiene que ver precisamente, y se desarrolla además la historia real de Pocahontas en esta época del canibalismo de esta comunidad. Y además los colonos eran muy mal agricultores y no controlaban los ciclos del nuevo continente, o sea, cultivaban muy mal, eran gente con una posición económica relevante, a los que les dan la posibilidad de llegar a este territorio y hacerse con el oro y un poco llevar una vida idílica de intercambio con los indios, pero las cosas no salen bien y al final terminan comiéndose unos a otros. ¿Dónde podríamos encontrar hoy en día, en pleno siglo XXI, comunidades caníbales? Bueno, pues en Nueva Guinea, seguro, y seguramente también en algunos espacios de la selva amazónica. De hecho, en Nueva Guinea hay una enfermedad que es el kuru, que se transmite precisamente por comer carne humana, es decir, es una enfermedad neurodegenerativa, provocada por un prión, una encefalopatía espongiforme de estas, ¿no? Y se mantiene esa enfermedad porque se siguen comiendo a otras personas que tienen ese prión y por lo tanto se contagian de ella. José Gregorio González, ha sido un placer tenerte con nosotros un mes más, a pesar de las cosas que cuentas, que lo sepas. Lo de placer es una palabra grande para el tema que hemos tratado, la verdad. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Llegamos al final del programa de hoy, llegamos al final de la semana del Colegio Invisible. Pero una recomendación, primero, dentro de 24 horas en Mega, a las 11:30 de la noche, vais a poder ver a todo este equipo participando en la edición televisiva del Colegio Invisible. Y yo creo que desde ya mismo en plataformas digitales, por supuesto en OndaCero.es, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, que no sé si sigue existiendo, ¿sabéis si sigue existiendo? No, bueno, da igual. En las plataformas digitales, Spotify y todos estos sitios, vais a poder escuchar una sorpresita que va solo en la edición digital. Dicho lo cual, bueno, es una sorpresaza. En fin, Jesús Ortega, que a ti te escuchamos esta noche, 24 horas faltan, 12 de la noche, sí. Ya casi madrugada, en plan plenilunio, como el hombre lobo, que te estás dejando mucho pelo en la cara, en el Dragón Invisible. En el Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, ya saben, pueden elegir entre el Colegio en Televisión o el Dragón. El caso es Invisible. Radio Tele. Siempre los invisibles muy presentes. Pues nada, que te oigo y nos vemos de nuevo dentro de una semana. Un abrazo. Ser School, la bruja del caos. Pues aquí andamos, hago aquí mi... Qué poco falta ya, Mi bromancia. Aguanta la manivela. 30 de octubre hago el monólogo de Abogada del Diablo y al día siguiente con misterios y cubatas en el Palacio de la Prensa. Toma ya. Fiesta de Halloween que llamamos fiesta de Pennyway, que es como lo llamaba una persona que queríamos mucho, que era la abuela de mi cuñada, que también es abuela de mi hermana. La queremos muchísimo. Fiesta de Pennyway el 31 de octubre, organizada por Misterios y Cubatas en el Palacio de la Prensa. Pues ahí lo tenéis. Además es un podcast maravilloso, escuchadlo. Yo siempre digo lo mismo, es de una irreverencia que se hace hasta tierno, fíjate lo que te digo. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis. Uy, qué despiste he pillado de repente. Ya te he pillado, fíjate, la telepatía. No, me he despistado de repente. En fin, Laura Falcó, a ti te veo dentro de 24 horas y el martes de nuevo en La Otra Crónica. Nos vemos en nada, vamos, en un santiamén. Pues ahí estaremos juntos, como siempre, haciendo de esto periodismo, que es de lo que se trata, contando muchas historias. Que no se me olvida el capitán Pescanova del Colegio Invisible, ese que navega las procelosas aguas del conocimiento, pues para ofrecerlo, entre otros lugares, en este, que sin duda ninguna es tu favorito, ¿que sí? Hombre, faltaría más. Pues eso, que seguiremos navegando conocimientos. Y nada más que dar las gracias, como siempre, a nuestro querido David Peñalba, que es una maravilla, chico, de verdad. Qué fácil, vuelvo a repetirlo, es que es así, qué fácil lo haces todo. Gracias.
Hoy con una iluminación muy especial que esperamos se mantenga durante mucho tiempo. Ahí ha habido luces de todos los colores. Esto ha habido un momento en el que, en fin, parecía muchas cosas. Por ejemplo, encuentros en la tercera fase, mentes sucias, que sois la leche también. En fin, que os dejamos ya en la compañía de nuestras queridas compañeras de No Sonoras. Nosotros regresamos dentro de 4 días. Feliz fin de semana. Que seáis muy, pero que muy felices.